Hola, buenos días amigos de YouTube. Hoy vamos a ver qué hay en el interior del Trosmar Band Mini, ya que es un altavoz muy potente. Pero antes de remover la cubierta principal, lo primero que tenemos que retirar es esta protección. Tenemos que remover esta protección para poder retirar unos tornillos que trae aquí por estos lados para poderlo abrir. Vamos a empezar el video. Como podemos ver, ya levanté aquí esta pieza. Lo hacemos con mucho cuidado para evitar que se rompa. Es muy fácil de destapar. Ahí están oyendo que ya se está removiendo. Ambos tenemos que abrirlos de la misma manera. Ahí pueden ver que tiene varios tornillos, incluyendo los tornillos que les acabo de comentar. Aquí les muestro que una vez removiendo todos estos tornillos, ya vieron que removí esos tornillos, ya esta pieza queda libre esta pieza, la cual, como pueden observar, nos da acceso a estos tornillos. Está un poco difícil de hacer la toma. Nos da acceso a este tornillo que está aquí. Este tornillo es el que sostiene la malla para que esté bien firme. Asimismo, una vez removiendo esos tornillos, ya la agarradera prácticamente ya se puede remover. Es lo mismo que voy a hacer de este otro lado. Bueno amigos, una vez ya removiendo el tornillo este que les comenté que va aquí, ya sin problema únicamente metemos una palanca por aquí abajo, por esta parte. Ahí acaban de ver que ya salió. Ahí ya hemos quitado el forro. Y prácticamente aquí pueden observar que aquí está ya el Trosmar Band Mini. Con sus dos tweeter o medios. Si se dan cuenta, parece que son de titanio. Ahorita les voy a confirmar eso. Y por la parte de atrás tenemos los woofer. Ahí los estoy mostrando. Vamos a continuar con el desarme para que ustedes vean por qué tiene tanta calidad debajo este altavoz. Es sumamente robusto. Bueno amigos, he removido todos los tornillos. Ahora voy a abrir el altavoz. Una vez que ya removimos todos los tornillos, este material es muy robusto, es incluso muy parecido a los JBL, bastante robusto. Bueno, ahí con mucho cuidado lo estoy abriendo. Voy a tener cuidado y poder despegar estas partes para poderles mostrar bien cómo es este altavoz. Bueno amigos, aquí ya he removido la parte de lo que vienen siendo los medios o los tweeter. Aquí les muestro cómo es la tablilla para que la observen. Esta es la tablilla amplificada del Trosmar Band Mini. Ahí les estoy mostrando lo más cerca que se pueda para que ustedes la observen, ya que a muchos les gusta saber de qué está formada esta tablilla. Pues ahí les estoy haciendo la muestra. Ahí para que ustedes puedan pausar el video por si están interesados en alguna pieza de este tipo. Ahí les trato de hacer las mejores tomas para que ustedes puedan detalladamente ver qué piezas son las que está usando aquí Trosmar Band Mini. Por la parte de acá también tenemos algunas piezas. Este ya trae un disipador de temperatura de aluminio. Por acá encima también trae otros circuitos. Ahí ustedes pueden verlo. Esta placa, ustedes díganmelo, los que tengan mucho conocimiento sobre este tipo de piezas, si ya observan que ahí ya
que haya una mejor construcción. Ahorita voy a mostrar la batería. Trataré también de tomar unas fotos aquí para que puedan verse con más detalle. Aquí también les muestro en esta parte los medios o Twitter, como muchos los conocen. Yo le voy más para unos medios, por eso es que tiene bastante cuerpo la voz. Aquí esta parte de arriba, aquí está posiblemente el NFC, ya que está en la misma dirección. Bueno, este radiador pasivo, aquí como podemos ver que se mueve, está sellado por acá por atrás, no hace contacto con los woofers, no hace nada de contacto. Ahorita voy a mostrar las bocinas para que se vean estas, si son de neodimio. Estas parecen que son de titanio, por eso tanta claridad de sonido. Y la batería ahorita se lo voy a mostrar. Aquí se logra ver un poquito algo, pero para que se vea más claro. Bueno amigos, aquí ya he removido la batería. Dejen hacer bien la toma para que se aprecie. Ahí se observa que es de 4000 miliamperios. Esta batería sí está grande, es muy parecida a las de JBL. Aquí ya la muestro para que ustedes puedan detalladamente observarla. Es posible que son 4 baterías de 18.650 miliamperios. Para hacer los 7.4 voltios deben de venir en serie. Bueno amigos, ya aquí tengo el sello, que por cierto salió roto, no sé si yo lo haya roto al moverlo. Y aquí está ya el altavoz de los medios, efectivamente es neodimio. Vamos a ver si se logra ver el wattaje. 4 ohms, 12 watts. Ahí se puede observar. 4 ohms, 12 watts. Aquí, como pueden observar, aquí se está comprobando una vez más. En esta ocasión, Trosmar no está sumando la potencia de cada altavoz como muchas marcas hacen. Aquí sí está usando. Ellos están usando 50 watts RMS para alimentar los dos medios y los dos subwoofers. Aquí en esta toma que estoy viendo acá de lejos se aprecia más que es de 25 watts, 8 ohms, 25 watts. Pueden observar ahí, muy claro, 8 ohms, 25 watts. Bueno amigos, y estos son los subwoofers que tiene la parte trasera del Trosmar Bang Mini. Aquí les estoy mostrando que cada vez Trosmar maneja calidad más premium. Ahí se los muestro de esta manera para que ustedes puedan aprovechar para ver bien detalladamente el acabado de los woofers. Bueno amigos, aquí pueden observar que ya desconecté lo que viene siendo el woofer. Aquí está el modelo, es muy elegante, ya tiene mucha calidad también, como les comentaba. Y pues aprovechando lo que ya está afuera, pues vamos a medirlo para que tengan una idea del tamaño de lo que viene siendo el woofer. Es de 7 centímetros, tiene un largo aproximado de 5 centímetros, ahí les muestro. Y pues vamos a ver una toma a ver si se logra apreciar la bobina. No quiere enfocar, pero bueno, ahí se logra ver un poco. También ya se mira de excelente calidad este cono. El acabado de la parte de arriba pues es un acabado protegido contra el agua, pero se siente acartonado. Bueno, y estos tienen una medida de 4 centímetros y medio. Bueno, es un poquito más, por decirlo así.
como de 4 centímetros y medio. Bueno, con eso damos por terminado este video.